Se dice de un libro que se llama Lucha de Clases, dice que el deber de la inteligencia en el presente segundo de la historia es ser revolucionario, porque así como el árbol lleno de frutos se hermana con la tierra que le da sustento, también el hombre lleno de ideas debe de hermanarse con el pueblo que le da vida y sustento. Y ese fenómeno se conjuga amorosamente en ese gran mexicano que se llama Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de México, que viene a expresar a constituciones. Muchas gracias. Miren nomás. ¡Vaya espectáculo! Amigas, amigos de Río Bravo, me da mucho gusto estar con ustedes, terminar la gira por la frontera de Coahuila y Tamaulipas, aquí con ustedes en Río Bravo. En estos últimos 3 días visitamos Monclova, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Río Bravo. Estamos informando para dar el último jalón y lograr la transformación que necesita nuestro país entre todos, desde abajo. Este es un movimiento de todo un pueblo. Va más allá de un partido, 2, 3 partidos. En este movimiento están participando de todos los partidos. Están participando del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, desde luego del Partido Encuentro Social, del PT, de Morena. Pero estamos convocando, llamando a la unidad a todo el pueblo, porque lo ameritan las circunstancias. No es poca cosa lo que se va a conseguir. Una transformación es un cambio verdadero, es cambiar a este régimen corrupto, podrido, de injusticias, de privilegios, por algo del todo nuevo, para que le demos a nuestro país una nueva vida, que se logre el renacimiento de México, darle viabilidad a la nación, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, la nueva generación. No es cualquier elección la de el 1 de julio. No es el quítate tú porque quiero yo. No es, a ver, ¿cómo me voy a colar para ser presidente municipal o diputado o senador, inclusive presidente de la República? No es por cargos, no es por puestos. El que quiera puestos, que se vaya al mercado.
eso no sirve. Estamos aquí, ustedes, por convicción, porque todos los mexicanos, la mayoría del pueblo de México desea, anhela un cambio de verdad, que es insoportable lo que se está viviendo, padeciendo. Por eso la gente está apoyando este movimiento. Solo han habido 3 transformaciones en la historia de nuestro país. Cuando se ha necesitado, nuestro pueblo ha llevado a cabo los cambios que son indispensables. Por ejemplo, una transformación fue el movimiento de independencia, porque México era una colonia de España. Estábamos dominados de España. Así se mantuvo nuestro país 3 siglos, hasta que 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, iniciaron un movimiento para que México fuese un país libre, independiente, soberano. Así nació el México independiente, por ese movimiento. La segunda transformación fue la que encabezó Benito Juárez con los liberales a mediados del siglo XIX, porque los conservadores en aquel entonces como ahora se oponían a los cambios, no querían las reformas. Nada más quieren conservar su riqueza. Querían conservar sus riquezas. Por eso viene la palabra conservador. Es el que quiere que se mantenga el statu quo, que no haya ningún cambio. Bueno, esos conservadores, cuando ya estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, y a la emperatriz Carlota para dominar México. Los liberales no se rindieron. Juárez nunca perdió la fe en la causa que defendía, y con el paso del tiempo y con la lucha de los mexicanos se logró expulsar a los extranjeros y se restauró nuestra república. Fue la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue hace relativamente poco, hace 100 años, un poco más, la revolución de 1910, que tuvo también a muchos hombres que iniciaron ese movimiento, precursores de la revolución. Acabo de recordar a un héroe anónimo, porque se conocen los padres de nuestra patria, nuestros héroes, pero hay muchos que están olvidados en el ostracismo y participaron en todas esas luchas. Uno que participó era de Matamoros, Catarino Garza. Llamó a derrocar a Porfirio Díaz 18 años antes que Francisco I. Madero, y luchó del otro lado de la frontera. Allá se casó con una tejana y el suegro
le ayudaba para comprar caballos y armas y encabezó un movimiento en contra de la dictadura porfirista y lo quiso destruir el ejército mexicano. En ese entonces, imagínense, la fuerza de Porfirio Díaz era el encargado militar de toda esta frontera. El general Bernardo Reyes blindaron toda esta frontera con militares. También lo perseguían a Catarino los Rangers de Texas, el ejército estadounidense. De repente desapareció. Ya se supo que se fue a luchar por la libertad de Colombia y allá lo mataron en la toma de un cuartel en el puerto de Bocas del Toro, que ahora es Panamá. Ahí están sus restos en una fosa común del Panteón de Bocas del Toro. Cuando triunfe nuestro movimiento, vamos a traer los restos de Catarín. Pero ¿por qué cuento estas historias? Porque el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la historia de México. Por eso es que estamos viviendo tiempos interesantes. Hay veces que pasan los años, las décadas, los siglos y no sucede nada, todo permanece inmóvil. Ahora nos tocó a nosotros la dicha enorme de estar en la cresta de una ola de transformación. Por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque en efecto, juntos haremos historia. Entre todos se va a reconstruir el país, se va a regenerar el país, se va a lograr el renacimiento de México. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo explico, porque tampoco es algo muy complejo, no es tan difícil. Lo primero va a ser acabar con la corrupción. Número uno, vamos a desterrar la corrupción del país, porque nos han hecho creer estos corruptos que es muy difícil acabar con la corrupción. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. No sabe leer, ¿cómo va a saber? En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública del país. El problema no está en los pueblos de México, en las familias. El problema está arriba. El problema son los políticos corruptos y el mal ejemplo que se da desde la presidencia de la República. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. ¿Qué le puede decir un presidente corrupto a un gobernador corrupto? Ni modo que le diga: oye, estás robando mucho. ¿Qué le contestaría el gobernador? ¿Y tú qué hablas si tú robas más? Si se acaba esa corrupción, si el presidente es honesto, se va a barrer el gobierno, se va a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo.
se barren las escaleras. Tengan ustedes plena seguridad de que no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo. Y vamos a contar con presupuesto, porque el problema no es que falte presupuesto, el problema es que se lo roban. Saben que el presupuesto este año son 5.300.000.000.000. Somos 27 millones de familias. Si ese dinero, que es del pueblo, se distribuyera, se repartiera en partes iguales, alcanza para entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Nada más, que no les llega nada abajo, solo migajas, dádivas, y eso cuando necesitan los votos. Es cuando reparten, compran votos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, es cuando entregan despensas, frijol con gorgojo. Se va a acabar la corrupción. Se roban, según el Banco Mundial, los políticos corruptos, el 20% del presupuesto. 1 billón al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ni siquiera pierden su respetabilidad. Ahí siguen creyéndose galanes y como si fuesen gentes honorables cuando son reverendos ladrones. Se va a terminar con esa corrupción y por eso va a haber presupuesto, no va a haber necesidad de aumentar impuestos, de endeudar al país. Con la honestidad vamos a tener presupuesto y lo mismo, vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos de 650,000 pesos mensuales. Se rayan. ¡Mándalos a pedir limosna! Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan en el gobierno, y también va a aumentar el salario de los trabajadores. Va a aumentar el jornal para los campesinos. Vamos a tener presupuesto para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo. Se le va a pagar bien al ejidatario, al pequeño propietario, por lo que produce. Se van a rescatar los ejidos que están en el abandono en Tamaulipas y en todo el país. Vamos a producir en México lo que consumimos. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Va a haber soberanía alimentaria, autosuficiencia alimentaria. Es una paradoja, es una contradicción. En México se descubrió y se domesticó el maíz. De aquí es originario el maíz. Y resulta que estamos comprando 14 millones de toneladas de maíz. Somos los que hemos producido maíz por más tiempo en el mundo. Es originario el maíz de México y nuestro país ahora es el país que más maíz compra en todo el mundo.
Imagínense, lo mismo con la gasolina. Tenemos petróleo, pero compramos las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, porque se está dejando de producir la gasolina. Solo hay 6 refinerías que las han dejado que se conviertan en chatarra. Están produciendo las 6 refinerías al 30% de su capacidad. Solo producen 200,000 barriles diarios. ¿Cuánto consumimos de gasolina? 800,000 barriles diarios. Se compran 600,000 barriles diarios. ¿Por qué no se construyen nuevas refinerías y se le da valor agregado a la materia prima? Porque tienen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Así como hay los guachicoleros de abajo, los que ordeñan los ductos, que se roban la gasolina. Hay también, nada más que no se dice nada, los guachicoleros de arriba. Cuando triunfe nuestro movimiento, no va a haber guachicol, ni abajo ni arriba. Nadie va a tener necesidad de robar. Nadie va a ordeñar ductos porque van a tener buenos ingresos, buenos salarios. Ese es el compromiso, para que todos con trabajo y con mucha dignidad saquemos adelante a nuestro querido México. Vamos a construir 2 grandes refinerías para producir las gasolinas en nuestro país. Vamos también a darle atención especial a los jóvenes. Ya no van a ser abandonados los jóvenes. Vamos a ir desde diciembre de este año, porque vamos a ganar el día 1 de diciembre. Estoy tomando protesta. ¿Por qué les digo que vamos a ganar? Estamos 20 puntos arriba en las encuestas. ¿Saben cuál es el fenómeno? Lo nunca visto. Es que estamos arriba, según las encuestas, en todos los estados del norte del país. Porque estamos arriba en la Ciudad de México, eso no es novedad, porque ahí siempre ganamos. O en el Estado de México, o en Chiapas, o en Guerrero, o en Oaxaca, o en Tabasco. Pero ahora estamos ganando en Baja California, estamos ganando en Sonora, en Sinaloa, estamos ganando en Guanajuato, en Jalisco, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Por eso les digo que se va a atender a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, becas, para que puedan estudiar la preparatoria, que no haya deserción, porque muchos abandonan la escuela porque no tienen posibilidades económicas, no tienen a veces ni para el pasaje, ni para tomarse un refresco. Por eso, todos los que estudien preparatoria van a tener beca mensual, y los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estén cursando en la universidad o en el nivel superior, becas de 2,400 pesos mensuales para que todos puedan estudiar. Y no solo eso, se va a contratar a todos los jóvenes, así como lo están escuchando. Todos los jóvenes van a tener un empleo, van a ser contratados, se les va a ocupar
como aprendices. Van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar 3.600 pesos mensuales para que se capaciten en una maquiladora. Están ganando muy poco los trabajadores, 800, 900 pesos a la semana. Bueno, si sacan la cuenta son 3.600 pesos al mes lo que pagan en las maquiladoras. Eso mismo van a recibir los jóvenes, pero para que se estén capacitando para el trabajo, nada más para que estén como ayudantes en empresas, en talleres, y se les va a pagar ese sueldo para que se vayan formando, pero no a 5, a 10, a 20, a 2.300.000 jóvenes en todo el país. Vamos a ir casa por casa, apuntando desde diciembre a todos los jóvenes, incorporando a los jóvenes al estudio y